Buenos días, doctora Jacqueline Guerrero. En el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra asignatura Teoría General del Derecho con el tema que es precedente jurisprudencial obligatorio y un precedente constitucional. Permítame presentarme, yo soy Lenin Ramiro Simbaña Calero, estudiante de Derecho, primer semestre. Y he preparado la siguiente exposición para tener un poco más de conocimiento sobre lo que estamos hablando. Es verdad que en Teoría General del Derecho hemos revisado las fuentes formales del derecho, llegando al punto sobre la jurisprudencia, que es parte de la fuente formal del derecho. Según López Medina, menciona que dentro de los grandes temas de la cultura jurídica contemporánea es un precedente vinculante la analogía en abandono de regímenes de jurisprudencia libre y conceptual. Nosotros aquí en el Ecuador la jurisprudencia la consideramos y la hemos tenido para seguirnos guiando como estudiantes, como profesionales, también como los filósofos jurídicos que trabajan constantemente. Podemos entender que el precedente según Ávila, es un mecanismo jurisdiccional de origen anglosajón que se funda en lo que se conoce como stare decisis. Esto quiere decir estar a lo decidido y consiste en la aplicación de criterios utilizando en sentencias anteriores a casos posteriores, llegando así a los precedentes jurisprudenciales obligatorios. En nuestro país dicta la Corte Nacional de Justicia como función primordial el desarrollo del sistema de precedentes jurisprudenciales, fundamentando en los fallos de triple reiteración. Esto quiere decir que la resolución mediante la cual se declare la existencia de un precedente jurisprudencial contendrá únicamente el punto de derecho respecto del cual se ha producido la triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación del proceso se publicará en el registro oficial a fin que tenga efecto generalmente obligatorio. Esto nos quiere dar a entender que las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia van a dar en triple reiteración un precedente que se va a poder trabajar en casos similares o iguales a futuro. La Corte Nacional de Justicia delibera y decide en el plazo de 70 días sobre la conformidad para dictar este fallo de triple reiteración. Para poder explicar este caso del precedente jurisprudencial obligatorio, he tomado como ejemplo la resolución número 05 del 2017, que es una aprobación de precedente jurisprudencial obligatorio de la Corte Nacional de Justicia. Después de sus antecedentes y de todo el estudio que dieron en la Corte, vamos a basarnos al artículo número 3, en donde textualmente declara como precedente jurisprudencial obligatorio el siguiente punto de derecho. El uso de la noción separación no desnaturaliza el sentido de la causa abandono, invocada cuando se advierte que uno y otro término son utilizados como sinónimos por los sujetos procesales, y o cuando se ha probado que la separación se ha producido por voluntad unilateral e injustificada.
y al pasar el tiempo y adquirir el carácter de definitiva, ésta se ha convertido en abandono al producir como resultado el incumplimiento de los deberes conyugales. En este fallo de triple reiteración nos da a conocer que el divorcio por la causalidad de abandono estaban empleando la separación, tomando en cuenta que la separación no desnaturaliza la causal que invocan, que es el abandono para la separación. Así nosotros pasamos ahora a los precedentes constitucionales, que según Ávila manifiesta, es un conjunto de parámetros de interpretación de la Constitución fijados por el Pleno de la Corte Constitucional y efectos obligatorios y vinculantes respecto a garantías jurisdiccionales y competencias de la Corte referente a protección y desarrollo de derechos constitucionales y derechos humanos. Para poder comprender los precedentes constitucionales, vamos a basarnos en una sentencia del 8 de junio del 2022, que este es el caso número 3616 IN ya acumulados. Esto es tomado de la Corte Constitucional del Ecuador, conociendo que el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, despide la siguiente sentencia número 3616 y acumulados 22. El tema en el que se va a trabajar aquí es la Corte Constitucional analiza las acciones públicas de inconstitucionalidad de los artículos 1, 3, 4, 8, 27, 79, 80, 83, 84, 114, 271, 284, 286 y 386 del Código Orgánico General de Procesos, COGEP. Luego del análisis constitucional se resuelve lo siguiente. Primero, desestimar la acción de inconstitucional número 21-17-IN al descartar que el artículo 386 del COGEP contenga una disposición regresiva de derechos. Y, segundo, aceptar la acción pública de inconstitucional número 36-16-IN y determinado que el texto del artículo 27 del COGEP vigente a la época en que se presentó la demanda, actualmente reformado, contravenía el artículo 75 de la Constitución. Entendemos que se va en este precedente constitucional, va en función de la inconstitucionalidad de un artículo, el cual es aceptado. El artículo 27 del COGEP, en el lado izquierdo de mi diapositiva que estoy presentando, manifiesta que la caución presentada de la demanda dentro del término de 3 días, la o el juzgador fijará una caución de entre 1 y 3 salarios básicos unificados del trabajador en general, que será consignada por la o el actor. Sin este requisito, la demanda no será calificada y se dispondrá su archivo, exceptúese del pago de la caución antedicha al Estado. En materias de niñez y adolescencia y labor no exigirá esta caución. Ley Orgánica Reformatoria al COGEP, artículo 5, sustituyase al artículo 26 por el siguiente, en el cual el artículo inconstitucional que contravenía el artículo 75 de la Constitución quedaría así. Artículo 27. Admisión y traslado. Presenta la demanda dentro del término de 3 días, la o el juzgador admitirá a trámite y dará traslado en el mismo término a la o el juez reacusado para que conteste en audiencia. Es así que este precedente constitucional está trabajando en la inconstitucionalidad de un artículo del COGEP que contravenía a la Constitución de la República del Ecuador, tomando como decisión en este caso constitucional es textualmente
En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve primero, aceptar la demanda en el caso número 3616-IN y aceptar parcialmente la demanda en la causa 3916-IN. Por lo tanto, declara la inconstitucionalidad del artículo 27 COGEP correspondiente a la codificación publicada en el Registro Oficial Suplemento número 506 del 22 de mayo del 2015, en los términos referidos a los párrafos 89 y 90 de este fallo respecto que aquellas causas en las que se observa ultraactividad de la normativa. 2. Desestimar la demanda de acción pública inconstitucional número 2117-IN. Tercero, notifíquese y publíquese y archívese. Y vemos las firmas de responsabilidad. Llegando así a poder concluir que el precedente jurisprudencial obligatorio trata de los fallos de triple reiteración, siendo así que esto se sienta como jurisprudencia formando parte de las fuentes formales del derecho. En el precedente constitucional, como conclusión, en nuestro país se comienza a consolidar como cultura precedente constitucional desde la Constitución del año 2008. En ese año se señala como atribución de la Corte Constitucional la facultad de emitir precedentes jurisprudenciales vinculantes a la materia. Es así que hasta el día de hoy estos precedentes jurisprudenciales son base jurisprudencial nutrida. Los accionantes que impulsan garantías jurisdiccionales ven la necesidad de invocar los criterios dados por el alto tribunal. Esto quiere decir que en diferentes sentencias se va a poder citar, se va a poder invocar estos precedentes para que tenga la igualdad y la seguridad jurídica en cada uno de estos trabajos en derecho que se dan. Verónica Hernández cita que la cultura del precedente permite asegurar dos derechos, la igualdad y la seguridad jurídica. El primero porque la igualdad formal exige tratar igual a casos de igual prioridad y propiedad, y el segundo porque el precedente implica previsibilidad de las decisiones judiciales. Nosotros llegamos así hasta estas conclusiones, teniendo en cuenta y aclarando que los precedentes jurisprudenciales obligatorios se da por la Corte Nacional de Justicia y los precedentes constitucionales se da por la Corte Constitucional. Los ejemplos que hemos tomado como el precedente jurisprudencial obligatorio de triple fallo va de la mano de la materia familiar, y el precedente constitucional como ejemplo que hemos tomado va de la parte laboral. Hasta aquí mi exposición.